Ok. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, todo desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar como cada lunes en la tarde, en la mañana aquí con Lau. En realidad estamos grabando el día viernes, pero pues eso es parte del speech. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Misan, muy bien. Aquí otra vez compartiendo contigo. Fíjate que últimamente siento como que pasa mucho tiempo entre episodios. No sé por qué, o sea, se me pasa muy rápido la semana, pero siento como si estuviéramos grabando cada dos en vez de cada uno por alguna extraña razón. Pero bueno, las ganas de estar aquí, esas están siempre. Vengo de mi segunda caminata del día, segunda de tres. Te platicaba que pues mis pasos van a empezar a subir bastante porque ahora Considerablemente. estamos entrenando a las perritas. Tenemos una Beagle y una Pug, totalmente opuestos, pero bueno, la Beagle básicamente necesita muchísima actividad, así que apenas voy en mi día 2. Ese es mi hábito propósito a formar. Pero bueno, esperemos que tenga beneficios no solamente para ella, sino también para mí. A mí me encanta, pues tú sabes, salir, caminar, pero también como el tener un espacio igual para desconectar un poquito, porque pues no me llevo el celular, no puedo, la verdad, tengo que estar pendiente 100% de ellas, y al menos hasta ahorita me está gustando mucho, y creo que podemos ahí enlazar un poquito con el tema que tenemos el día de hoy, que pues bueno, ya tú nos presentarás, nos dirás más. Y mire que se me hace, y te lo decía también, un hábito muy, pues, hermoso, muy también conveniente, beneficioso, tanto para ti como también para tus compañeritos, porque creo que es una forma de conectar mucho, ¿no? De conectar con la naturaleza, pero también conectar con ellos. O sea, al final, se agradece por todos los sentidos y creo que los beneficios son múltiples, así que bienvenidos esos pasos extra, porque sí, precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las zonas azules. Ya lo veníamos anunciando un poquito ahí en redes sociales, había yo subido unas cuantas historias, porque precisamente estábamos leyendo unos papers al respecto sobre esto, ¿no? Y esto no es algo nuevo ni una gran, o sea, no es algo que acaba de salir apenas. Los papers sí son muy recientes, hay unos de 2023 y otros de 2024 si mal no recuerdo, pero el tema ya se ha venido hablando, ya se ha venido discutiendo, se ha venido también investigando muchísimo, incluso hay libros sobre esto, y razón por la cual quisimos retomarlo y hablar sobre ello desde una perspectiva, como ya lo hemos dicho, muchísimo más crítica y también viendo varias aristas, ¿no? Es un tema también que resuena mucho y yo creo que tiene mucho que aportar a este respecto. Entonces, bueno. Partiendo de ahí, ¿qué son las zonas azules? Pues bueno, son diferentes regiones que destacan por la concentración de personas que superan los 100 años. Tienen varios factores en común, pero ¿cuáles son estos lugares? Pues bueno, Okinawa en Japón, también está Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia, si mal no recuerdo, y la última creo que es Loma Linda, Loma Linda. Estados Unidos. Exacto, la comunidad adventista del séptimo día en Loma Linda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores o los hábitos que tienen en común estas comunidades? Vaya la redundancia. Pues bueno, una dieta mayormente basada en plantas, por un lado, actividad física diaria también moderada, que ahí podríamos hacer la distinción entre actividad física y ejercicio físico, que son cosas distintas, ya estaremos hablando de ello. Fuertes conexiones sociales igualmente, o sea, unos vínculos muy fuertes, que eso ayuda muchísimo pues al bienestar emocional, al estado anímico y por último también un propósito claro de vida, ¿no? A lo que se ha visto hasta ahora. Sin embargo, también los papers actualmente, las investigaciones han venido a decir, oigan, todos estos hábitos están muy bien. Pero puede haber factores genéticos, como por ejemplo, y te lo decía también, lo platicábamos antes de comenzar, la enzima GCPD, que puede llegar a proteger contra el daño oxidativo. Entonces, tal vez hay ahí algunos factores que pueden llegar a influir en todo esto. O sea, hay factores, digo, factores genéticos, ¿no? Y bueno.
¿Por dónde comenzar, Milau? ¿Por dónde te encantaría comenzar a ti? Yo creo que estaría padre primero como abordar cuáles serían esos hábitos, como más en concreto y qué podríamos aprender de ahí. Y de ahí quizá, pues ver si realmente, ¿no? O sea, definitivamente como tú mencionabas, esos hábitos, no hay duda de que pueden promover no solamente incrementar la expectativa de vida, sino también mejorarla. Pero uno de los papers, bueno, el paper que yo leí es justo como una crítica hacia que pues em, probablemente estas zonas, o al menos algunas de ellas, en concreto la de Estados Unidos y la de Italia, quizá no es del todo cierto de entrada que pues las personas ahí vivan más de 100 años, ¿no? Porque puede haber cuestiones, digamos, como burocráticas que podrían al final estar alterando la edad que se reporta de esas personas. Eso no quiere decir que los hábitos no sirvan, simplemente que pues estaríamos como pues fijándonos o tratando de emular a personas que en realidad pues no han vivido tanto como se especulaba, ¿no? En algún momento. Entonces, creo que estaría bien primero comenzar como con lo positivo, ¿no? O sea, cuáles son esos hábitos? Si nos pudieras platicar un poco y quizá ir dando algunas recomendaciones de cómo se pueden ir implementando, porque, por ejemplo, yo ahorita decía lo de los pasos, ¿no? ¿Qué tan importante es la cantidad, ¿no? En comparación con lo que tú decías, la cadencia, ¿no? O es igual el realizar pasos que hacer cardio, o tienen que ser de cierta intensidad, ¿no? Y cómo al final podemos ir sumando a ello cuando quizás no tenemos tanto, pues no tenemos ese hábito tan encarnado como, por ejemplo, para mí, pues es relativamente sencillo una caminata más de 30 minutos en términos de energía y el disfrute por hacerlo. Tal Ujú. vez en logística sí tengo que ahí mover algunas cosas, pero Ujú. no para todas las personas, no todos empezamos desde el mismo punto, quiero decir. Claro, a lo mejor ni el hábito lo tienen, ni la energía o recursos energéticos, tampoco recursos materiales, porque ahí es otra realidad que igualmente puede llegar a Exacto. afectar y el contexto puede ser un poco adverso. Entonces, hay muchos factores que pueden llegar a repercutir en qué tanto podemos implementar ese hábito y esa forma de la manera que, por ejemplo, se divulga a veces en redes sociales o en cualquier otro tipo de comunidad fitness, ¿no? Entonces, sí, claro que es importante tomar en cuenta estos otros aspectos y hacer visible que no solamente hay una forma única y específica de integrar, por ejemplo, esta parte de la actividad física, ¿no? Bien lo decías tú, es importante porque al final, si no volteamos a ver esas otras formas de hacerlo, nos podemos quedar podemos tener el riesgo de quedarnos en una mentalidad muy rígida y y querer que las personas, por ejemplo nosotros como entrenadoras, ¿no? Como coaches, querer que las personas se adapten a esto y no al contrario, ¿no? Entonces, bueno, aquí al principio de todo, pues sí sería importante, como ya lo veníamos diciendo, distinguir entre actividad física y ejercicio, porque muchas de las veces se confunden o se utilizan como de manera ambigua estas dos terminologías, estos dos conceptos, ¿no? Cuando en realidad la actividad física sí incluye cualquier tipo de movimiento corporal que requiere energía en cierto sentido, como por ejemplo, sí, la caminata al trabajo, la caminata paseando a nuestros perritos, labores domésticas, por ejemplo, también, no sé, cualquier tipo de traslado o incluso la jardinería, ¿no? Este tipo de cosas que requieren de movimiento y que requieren también energía. Eso podría ser, por un lado, nuestra actividad física. Puede ser moderada, puede ser ligera, puede ser vigorosa también. Y por otro lado, pues el ejercicio ya es con una intención, ¿no? Es una intención y podría ser incluso un subgrupo, considerar un subgrupo de la actividad física, pero este es estructurado, es planificado, es el entrenamiento que puede llegar a ser aeróbico, puede llegar a ser de resistencia también o incluso de alta intensidad, ¿no? Y ahí también podríamos definir entre, por ejemplo, qué es intensidad, cuánta frecuencia, el volumen y todo esto, que también podría entrar en nuestro, bueno, en nuestro ejercicio físico, si entra, ¿no? En nuestro ejercicio. Y bueno,
Aunado a esto, algo que se ha visto mucho es que claro que la actividad física es importante y es algo que destaca mucho en estas comunidades, pero también es necesario complementar con ejercicio. Porque si bien las caminatas, por ejemplo, la OMS lo que sugiere, ¿no? Hacer aproximadamente 150 a 300 minutos de actividad física moderada a la semana, que ya lo sabemos, o también de 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa semanal, es importante complementar con el ejercicio porque, pues al final el fortalecimiento de los músculos para la masa ósea, para la densidad también de la masa ósea es importante, pues. Y bueno, caminar se puede hacer de muchas maneras. Yo subía una historia, no sé si la viste, hoy en la mañana precisamente, en donde hacía esta crítica de por qué tendríamos que estar diciendo que tenemos que hacerlo en la caminadora, por ejemplo, nuestra actividad o nuestro cardio, ¿no? Porque así se vende como cardio. Em, no necesariamente, o sea, realmente lo puedes repartir a lo largo de tu día entre, no sé, pomodoros. ¿Cuántas veces no estamos aquí trabajando nosotros en la computadora? Ponemos el pomodoro unos 25 minutos para descansar unos 5 minutos, unos 10, unos 15. Cada uno se organiza de manera diferente, hay diferentes tipos de hacer los circuitos. Te vas, caminas, agarras agua. O otra forma de hacerlo, por ejemplo, estacionar tu carro un poquito más lejos, ¿no? Del lugar donde vas a llegar, tratar de utilizar las escaleras en lugar de elevador, tratar de simplemente movernos más a lo largo del día, eso puede contribuir bastante, ¿no? Y claro, tampoco hay que ser reduccionistas y decir que eso sería suficiente y lo único. No, no, no. La cosa aquí es ser muy realistas y decir, ok, ¿cuánta disponibilidad de tiempo tengo? ¿Cuánta recursos realmente tengo? ¿Qué tan seguro puede ser, por ejemplo, salir a la calle? Yo allá donde vivía, en Estados Unidos, yo podía salir, leer y tú sabes, ¿no? Aquí no puedo hacerlo y es mi realidad en este momento. La acepto y busco otras alternativas o me quejo y digo, no, pues la inseguridad en México está muy mal, no sé qué. Entonces ahí más bien es, ok, dar esa vuelta de chip. No me voy a estresar más por esto, sino voy a buscar una solución. Entonces, bueno, eso podría ser también algo a tomar en cuenta, ¿no? Tratar de buscar soluciones porque al final, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Regresar a nuestra intención. Mi intención es moverme más. ¿Por qué? Porque eso me aporta mayor bienestar, porque me ayuda, por ejemplo, a la prevención de accidentes cardiovasculares, porque también me ayuda muchísimo a mi estado anímico, porque también, o sea, me aporta bastante en el aspecto de, por ejemplo, prevenir también riesgos de mortalidad, bueno, la mortalidad, riesgos de diabetes y todo esto, ¿no? De la reducción del riesgo de diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es mi intención. Hay que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, empezando por ahí, yo creo que sí es importante integrarlo, pero integrarlo de una manera que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Exacto, esa es la clave, o sea, algo que tú digas, bueno, me veo haciendo esto el resto de mi vida, la mayor parte de los días. Si no es así, aunque suene un poco drástico, pues probablemente mejor escalar ese hábito, ¿no? Empezar con algo un poquito más asequible para complementar un poco de estas recomendaciones de la OMS respecto a la actividad, pues creo que sería importante decir qué es actividad moderada, ¿no? Porque de pronto es como lo que es moderado para mí, tal vez para ti es sedentario y viceversa. Entonces, básicamente moderado es el equivalente a 3 METs, ¿no? Y es algo que podríamos lograr bien con una caminata a prisa, ¿no? O sea, no es una caminata así como dicen, de estar socaleando y que me detengo y demás, o sea, es a un ritmo constante, parejo, ¿no? Y actividad vigorosa, ahí ya entraría como un trote, ¿no? Algo por el estilo, donde pues probablemente no vamos a poder sostener una conversación durante mucho tiempo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, al menos para mí creo que no está tan complicado poder hacerlo, y yo también coincido contigo en que si podemos segmentarlo en varios como bocados, ¿no? De actividad, pues puede ser mucho más llevadero. Algo que yo hago y hoy lo estaba pensando es que, porque bueno, si yo no me propongo salir a caminar, mi trabajo es ultra sedentario, ¿no? Entonces, algo que yo hago es, por ejemplo, tengo una tienda aquí, pues a unas 2, 3 calles de la casa,
Y aunque sepa que tengo que comprar o que podría comprar varias cosas y ya no tener que regresar, a propósito solamente compro lo que voy a necesitar para ese día, ¿no? Por ejemplo, hoy fui a comprar unos electrolitos porque los lunes, viernes voy al gimnasio con mi papá, entonces a mí me toca llevar eso y compré solamente lo de hoy y ya el lunes iré otra vez y compraré lo del otro día, ¿no? Entonces son como pequeñas maneras de obligarte a hacer las cosas en ese sentido menos eficientes, ¿no? Pero me resulta mucho más fácil a mí poder hacerlo, no lo siento, así tuviera que proponerme todos los días caminar, no sé, bloques de 3, 4 kilómetros, ¿no? O sea, como sin un fin, Ujú. de pronto podría ser un poquito complicado. Sí. Algo también que se ha visto respecto al tema de los pasos es que pareciera que para reducir el riesgo de mortalidad, el conteo de pasos tiene una relación lineal hasta con 17,000, ¿no? Sí, lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uno sería como de, híjole, entonces para como obtener el 100% del beneficio, necesito hacer 17,000 pasos diarios. La verdad, yo creo que para la mayoría de personas viviendo en México y teniendo un trabajo así como de oficina o como el que tú y yo tenemos, pues está bien complicado poder llegarlo a hacer de forma sostenible, pero... otra manera que podemos verlo es, bueno, eso es como para obtener cerca del 100% en ese aspecto, pero ese no es el único aspecto que va a contribuir a la reducción del riesgo por mortalidad. Tal vez en ese ámbito, ¿no? Tú decides, bueno, para mí es sostenible 8,000. Bueno, eso es mejor que 1,000 al día, ¿no? Ya cubriste, digamos, como buena parte del beneficio ahí. Ahora, ¿en qué otra área puedes como complementar, ¿no? Y tal vez eso sí te resulta muy sencillo, por ejemplo, comer cierta cantidad de frutas y verduras, que eso es lo que quiero que nos digas, Ann, también en la parte nutricional, qué tipo de recomendaciones y qué cosas se han visto que pueden promover esa mayor expectativa de vida. Sí, bueno, también esa parte es muy importante porque tal como tú dices, bueno, a lo mejor no en el 100%, pero también se ha visto que aproximadamente 4.400 pasos al día puede llegar a reducir la mortalidad, pero en un 41%. Entonces, sí, puede ser, ok, ya tengo mis 4.400 pasos al día, que es lo que puedo hacer yo, siendo realistas. ¿Con qué otra cosa puedo complementar? Sí, con la parte alimenticia. O sea, ya hemos visto que los ácidos grasos omega 3 nos ayudan muchísimo. Los ácidos grasos, perdón, de cadena corta, el omega 3. También, por ejemplo, las frutas, las verduras, eso es algo muy importante, las hojas verdes, los alimentos como integrales, ¿no? Las semillas, los granos, todo esto nos ayuda bastante también. Y bueno, creo que ahí lo que hay que priorizar es la calidad más que la cantidad. Lo mismo sucede con esta parte de los pasos. La calidad es más importante incluso que la cantidad. ¿Cuál es la calidad, por ejemplo, de los pasos? Pues bueno, decíamos la cadencia, ¿no? De los pasos, qué tanto también los repartes a lo largo del día, porque hay personas que pueden incluso, no sé, decir, ok, yo voy a hacer todos mis pasos en la mañana. Listo, los cumplen, a lo mejor hacen, pon tú, estoy inventando 10.000 pasos, y el resto del día, sedentarios todo el día, no se levantan, están así, super modo focus y dicen, no, es que ya cumplí. Ok, bueno, ¿eso realmente tendrá los beneficios? Pues yo ahí también le pondría un puntito del cuestionamiento, ¿no? Incluso en la alimentación. Si dices, por ejemplo, no consumo alimentos que tengan sellos, ¿no? No consumo productos que tengan sellos. ¿Por qué? Porque no. Listo, porque los sellos son de Satanás. Entonces no los consumes, pero luego sí consumes otras cositas, que si las garnachas, que si los taquitos, que si, entonces, o no consumes Alcohol frutas y verduras. o alcohol, digo. O alcohol, por ejemplo. Y luego, ¿dónde están los antioxidantes? Que esa es otra parte bastante importante, pues los alimentos que sean más ricos en antioxidantes pueden ayudar muchísimo también. Ya sabemos aquí que el daño celular es una de los factores que también influyen muchísimo en esta parte del envejecimiento, o sea, la oxidación celular por otro lado, la muerte celular, la apoptosis, todo eso va perjudicando también a cómo vamos pasando estas etapas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y si nuestra alimentación es muy carente
en vitaminas y minerales importantes, en alimentos ricos en antioxidantes, por ejemplo, no sé, las moras, las fresas, todos estos tipos de alimentos moraditos que ayudan muchísimo y aportan bastante también. Entonces, pues ahí nos estamos quedando un poco cortos. O puede ser, mira, que sí estoy consumiendo que mis blueberries, mis frutos rojos y todo esto, pero no tomo agua. Bueno, ahí también es otro factor. Entonces sí, es muy importante cuidarnos en todas las aristas y claro, sin estar pensando, ay, tengo que ser perfecto todo el tiempo, porque bueno, ahí también puede ser problemático en cuestión del estrés. Sabemos que el estrés también es un factor que afecta muchísimo, pues, la salud. Claro, yo creo que todo se puede llevar a un extremo y cuando quizá digamos, como que tratamos de ser perfectos en un área, por ejemplo, decir, ah, bueno, es que yo voy a comer de la forma más limpia posible porque pues no, los alimentos procesados los voy a evitar y los azúcares y, o sea, los azúcares añadidos y las grasas saturadas, o sea, voy a evitar eso a toda costa. Si de verdad no te genera un estrés, digamos, como nunca comer un alimento que contenga nada de eso, o sea, y lo puedes llevar, pues adelante. Pero la gran mayoría de personas, pues alguna de esas cosas nos van a gustar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el helado y me gustan mucho los chocolates, ¿no? Y disfruto de un postre de vez en cuando. Entonces, probablemente generaría más estrés el evitar a toda costa eso que tenerlo en pequeñas cantidades, pero el resto del tiempo estar cumpliendo con estas piezas clave que decías. Por ejemplo, en el caso de la fruta y la verdura, poder alcanzar 4 porciones al menos en el día, siendo cada porción, pensemos en 100 gramos es un buen punto de partida. Yo como lo hago, por ejemplo, en mi desayuno consumo 200 gramos de las verduras que sean y me preocupo, ¿no? Más o menos como que lo voy estimando. En la comida también me gusta que desayuno y comida sean salados y en mi comida preentrenamiento y en mi cena como fruta, ¿no? Entonces, de esa forma no estoy como que o puras frutas o puras verduras, sino que el alternarlo hace que disfrute mucho cada una de esas cosas, ¿no? Sé que tú también haces algo similar en Sí. ese sentido. Sí, también, al final también es eso, ¿no? El hecho de saber que es más importante el integrar que el satanizar, ¿no? Y es una de las cosas que trato de trabajar mucho también con mis asesorados o en mis asesorías, mis asesoradas. El hecho de decirles, no hay que pensar en restricciones, o sea, en este sentido, porque vienen muchas personas diciendo es que no puedo comer esto, no puedo comer esto, y con la mentalidad, no, es que esto, no, no, no y satanizando muchos alimentos. Entonces digo, bueno, al final, ¿qué tanto eso te funciona, no? Ahí haces un trabajo un poquito más eh, introspectivo con la persona. ¿Qué tanto te funciona eso realmente? No, pues sí me funciona, pero de repente tengo el atracón o de repente es que la verdad sí se me antoja y me lo como sin que nadie me vea, pero es que esto, entonces digo ahí. Es importante no tener esta mentalidad de restricción y más bien pensar en qué puedes integrar, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita. Integra pues tres veces a lo mejor en tu plato, si tú solamente comes tres veces, tu buena cantidad de fruta, digo, de verdura, tus tazas, tus dos tazas de verdurita, si te funciona a ti, claro, cada cuerpo es distinto. A mí me funciona al igual que tú repartirlo a lo largo de mi día, en mis dos tiempos de comida, mi verdura y en un tiempo de comida, mi frutita también. La fruta que me encanta, sí, de ponerle avena a la fruta, las nueces y congeladas, pues más delicioso, me encanta. Y bueno, a lo mejor un snack de alguna fruta ya por separado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pensar en qué sí puedo y cómo me quiero sentir de acuerdo a eso que me estoy consumiendo, ayuda bastante a ir, mira, ya sin pensarlo, vas dejando, vas excluyendo esos alimentos, porque a lo mejor en lugar de tomarme mi vaso de soda, si pienso en incluir más agua, pues ya la soda la terminas dejando por allá y terminas consumiendo un poquito más de agua. Entonces así es ir jugando un poquito y mediando igualmente con estas técnicas de la mente, ¿no? Porque si no cambias la mente, si no cambias tu forma de pensar, si no cambias el foco,
pues va a ser muy difícil los procesos y va a ser bastante difícil el hecho de realmente hacer algo de manera duradera y sostenible a lo largo del tiempo, que al final es lo que queremos para la longevidad, que no sea una dieta de un mes, ¿no? Sino que sean hábitos. Y volvemos a lo mismo, los hábitos que se pueden llegar a integrar como parte de tu día a día, eso es lo que ayuda mucho, porque te aseguro que, bueno, independientemente de que, y ya nos vas a decir que esto se me hace bien interesante, lo de los mitos, ¿no? De las zonas azules, algo que se ha visto en estas personas es que no es como que te tengas que esforzar y forzar y decir, no, es que yo tengo que hacer esto porque a fuerzas, no, más bien lo haces como parte de tu vida, pero claro, con una intención, ¿no? Como dices tú, yo tengo que tener la intención de irme a caminar y salir y despejarme porque si no yo me la podría pasar aquí, es muy sedentario. Lo mismo yo también, mi trabajo es muy sedentario, entonces mi intención es salir y de esto y esto, pero lo integro en mi día, pues. Entonces, eso es muy, muy importante también. Pensar en no en la restricción, sino en qué sí puedo hacer, qué sí voy a hacer, de acuerdo a lo que estoy dispuesta y también con la intención bien fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, volviendo al tema original, creo que es importante recalcar que qué tanto vamos a vivir depende de mucho más que únicamente la dieta que llevemos, la actividad física que tengamos, inclusive el porcentaje y la distribución de grasa corporal, que también es un factor que que definitivamente tiene un papel, ¿no? Ujú. Eso es importante, pero hay muchas otras cosas que la realidad es que están fuera de nuestro control, ¿no? Por ejemplo, mencionabas la cuestión genética, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo en mi familia antecedentes de diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? O sea, un chorro de cosas y pues desafortunadamente no puedo hacer nada al respecto, digamos, como para eliminar eso de mi ADN. Ujú. Pero sí, como mencionábamos, podemos hacer algunas cosas que nos pueden incrementar la probabilidad de que no se exprese o por lo menos que se exprese lo más tarde posible. Genética. Más allá de la parte genética, existe también una cuestión del entorno, ¿no? Nadie decidió en qué familia nacer, con qué características, por ejemplo, socioeconómicas, Exacto. en qué país. O sea, yo creo que tú y yo, si hubiéramos elegido, bueno, a mí me gusta mucho México, pero la verdad, si México fuera un lugar más seguro, por lo menos Puebla, no me quejaría para nada, ¿no? Entonces, nuevamente es algo que no decidimos. Claro que podría mudarme, ¿no? Podrían decir, ah, bueno, ¿por qué no te mudas? Pero bueno, a veces no es tan sencillo como eso. Otro tema. Dejar claro que también hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Ahora, con la parte de las zonas azules, hubo un artículo, de hecho, del año pasado, donde justo indagaron en si realmente, o sea, en estas zonas de verdad existían personas que vivían esos 100 años o inclusive más. Y algo muy curioso es que, por ejemplo, en Estados Unidos se dieron cuenta que a partir de la fecha en la que hicieron obligatorias las actas de nacimiento y registrar a las personas, ¿no? A partir de esa fecha empezaron a disminuir la cantidad de gente que vivía más de 100 años en esas zonas azules, ¿no? Entonces, probablemente, digo, en mi familia pasó algo similar. Por ejemplo, en el caso de la familia de mi papá, o sea, en el sentido de mi abuela, mis abuelos registraron a sus hijos, algunos hasta como cuando ya tenían 5 6 7 8 años, porque pues no era obligatorio, ¿no? Y en el caso de mi papá, no se acordaban si había nacido en 1961 o 1962. Le pusieron 62, pero después juraban que no, que se había nacido en el 61, ¿no? Entonces, algo así podría, o sea, probablemente haya sucedido, ¿no? Y que en realidad esas personas no vivieron tanto, simplemente pues fue un error, digamos, ahí de papeleo. La otra también es, pues se especula que pudiera también haber algún tipo de fraude, ¿no? O sea, que quizá, por ejemplo, en algún caso, ¿no? No se reportó que una persona de estas que supuestamente había vivido 100 años o más ya había fallecido para poder continuar recibiendo la pensión, ¿no? Mm. Entonces, eso también, pues, digamos, serían datos erróneos y fraudulentos. Ahora, coincide, o sea, que es cierto que en esas zonas, pues sí,
las personas pueden tener esos hábitos, ¿no? Pero también en algunas de esas zonas, por ejemplo, en la de Italia, es una de las zonas más pobres, ¿no? Y con menos acceso a la salud. Entonces, desde el punto de vista como de lógica y de sentido común, estaría como que bien raro que en una de las zonas más pobres hubiera la mayor expectativa de vida, ¿no? Probablemente, pues como en muchas otras cosas, existen los outliers y este sesgo del sobreviviente es el que pudiera estarse expresando. Ahora, eso no quiere decir que los hábitos que ya mencionamos no sirvan. Simplemente como tal, como el romantizar quizá, o al menos es lo que propone el autor de este paper, cuyo nombre es Newman, el nombre del autor, es que no demerita los hábitos, de nuevo, pero romantizar como estas zonas azules, pues probablemente no tiene sentido porque quizá no están basadas en la realidad como tal. Claro, es que al final se viene haciendo también un producto de consumo. Entonces, Exacto. mientras pueda generar recursos económicos a beneficio del capital, del capitalismo, pues bueno, todo se explota ahí. Te vendo mi dieta de las zonas azules o protocolo de entrenamiento de zonas azules. Sí, y lo decía al principio, hay libros y bueno, más allá de las investigaciones, mucho se ha vendido sobre el tema, entonces claro, se tiende a romantizar por un lado y a idealizar por el otro, y bueno, a mercantilizar también. Y por eso es que una de las partes importantes, o al menos bueno, lo que me propuse hacer en estas historias que te digo que subí, es sí decir, ok, estas son las zonas azules, pero no hay que romantizar, no hay que idealizar y tampoco, o sea, hay que dicotomizar pues esta cuestión de los hábitos. O es hábito A o es hábito B, o yo soy así saludable o soy insaludable, porque no se trata de eso, más allá de qué tan beneficiosos son esos hábitos, porque claro que lo son, también hay otras formas de integrarlos, ¿no? Y de hacerlos nuestros. Entonces, pues sí, es triste, la verdad, que haya información que sea valiosa, porque por eso es que muchas personas tal vez puedan llegar a desmeritar el hecho de que la actividad física pueda ayudar, el hecho del ejercicio, el hecho de los vínculos, el hecho del propósito de vida. Y dicen, no, pues eso es pura mercadotecnia, no sé qué. No, tal Exacto. como dice Newman, son importantes a voltear a ver. Sin embargo, hay que también tener la parte crítica y darnos cuenta que no todo es como nos lo venden. Entonces, me encantó que lo pudieras traer a cuento y que nos lo dijeras aquí, porque sí, algo que nos caracteriza en este podcast, o al menos tratamos, es tener o fomentar este pensamiento crítico, que las personas se queden pensando y también analizando la información que les vamos proponiendo y sobre todo que vayan por sí mismos a investigar, a leer y a seguirse documentando sobre lo que aquí les proponemos. Entonces, porque sí, pues esta no es una clase, pero al menos sí que puedan generar esa curiosidad es muy importante. Entonces, mira que algo que yo rescato mucho de todo esto es la parte de los vínculos, ¿eh? Que a veces se da por sentado y es algo que también contribuye mucho al bienestar físico, mental y emocional. Yo creo que o sea, hablar de este tema tiene mucha utilidad. Por un lado, lo que decías, también hay gente que dice, como este decir que he escuchado a bastantes personas, justo platicábamos de eso, ¿no? Como, pues, ¿para qué me cuido, no? Si de todas formas de algo me tengo que morir. Eso. ¿No? Mi abuelo, por ejemplo, así decía, ¿no? O sea, él no le gustaba tomar agua, no le gustaba hacer ejercicio, tomaba un montón y pues siempre decía así como, pues, si de algo me tengo que morir. Y sí, se murió de un chorro bueno, fue un conjunto de varias cosas, pero tampoco es como pareciera, bueno, si hubiera hecho ejercicio y si hubiera tomado agua y si hubiera comido frutas y verduras, no sabemos cuánto hubiera vivido, tal vez si hubiera sido lo mismo, tal vez hubiera sido más por alguna otra cosa, Ujú. pero pues hay maneras, ¿no? Hay maneras de vivir, entonces creo que también tomarlo desde esa perspectiva, pues como ya se vio que no, que lo de las zonas azules posiblemente es un fraude, pues entonces no sirve nada de esto, ¿no? O sea, son cosas distintas. Y algo que también me parece valioso de poner como ejemplo este tema es esta cuestión de la crítica, ¿no? De no irnos como únicamente como, pues como se ve muy padre, entonces ya lo voy a empezar a hacer o lo voy a comprar sin cuestionar nada, ¿no? Lo que tú mencionabas también en tus historias, porque lo mismo podemos ver
en el entrenamiento. O sea, puede haber algunos protocolos, algunas prácticas que, que quizá para algunas personas podrían llegar a ser riesgosas, pero como la persona que las está haciendo es una persona con una genética, digamos, como muy específica y un outlier también en ese sentido, no es como que esa persona progrese o tenga el físico que tenga por esas prácticas, sino es a pesar de, ¿no? Que es algo que también suele llegar a suceder, ¿no? Exactamente, el sesgo del halo, ¿no? Nada más porque vemos que una persona se ve de determinada manera, le atribuimos todas estas características, ¿no? Y estas connotaciones positivas a su ser. Pero bueno, Mila, yo creo que es bastante importante, sí, este tema, analizarlo, cuestionarlo, como ya lo dije, y también darte cuenta de las otras formas, no ser conformista, porque mira que algo que a mí me sucedió, creo que no lo había dicho, a mí me diagnosticaron colitis ulcerativa, ¿no? Crónica. Y bueno, fue un shock para mí porque digo, yo me cuido, todos mis hábitos, camino, de actividad física, esto, lo otro, todo perfecto. ¿Qué me dijo el médico? Sí, San, tú puedes hacer todo eso, pero tú no controlas tu contexto y tu ambiente. O sea, al final, y tampoco tu genética, porque eso es algo genético. Y me dijo, lamentablemente te tocó a ti, de todas las personas de tu familia, tú tienes la colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, eso es algo genético en tu caso, me estaba comentando, y también, pues, el factor ambiental juega un papel muy importante. Entonces, sí, tú puedes hacer todo esto, pero lo otro ya no depende de ti, ¿no? Entonces yo ahí tenía una opción, decir, no, pues porque a mí, entonces, ¿para qué? Ya no camino mis pasos, o obsesionarme de, voy a caminar 20,000 pasos, no sé qué. Entonces, no, 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 hay que también ser ahí muy críticos y darnos cuenta de que, ok, sí, hay cosas que dependen de mí, hay cosas que no, pero desde lo que esté en mis manos, yo voy a continuar para seguir mejorando mi salud. Y sí, efectivamente, pues tenemos todo eso bajo control, los brotes pues disminuyeron y todo, yo estoy muy bien ahora. Gracias a todos estos cuidados, pero pues también hay que tener en cuenta que esto no lo hago individual, también es algo colectivo, mis círculos, mis vínculos forman parte muy importante de cómo yo me voy sintiendo, ¿no? Y qué tanto voy recuperándome en ese sentido. Entonces, es importante voltear a ver qué sí nos beneficia, qué podemos hacer y cómo nos queremos sentir, ¿no? Respecto a ello. Y pues también voltear a ver estas partes que pueden llegar a beneficiarnos. Si caminar más me beneficia, si tener una buena cadencia en mis pasos me beneficia, si no ser sedentaria me beneficia, si consumir mis antioxidantes, mis alimentos ricos en omega 3, mi proteína de calidad, mis carbohidratos también integrales, si todo esto, mis verduras, mis frutas, claro me beneficia, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Y por qué no voy a seguir entrenando? Y claro, claro, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí. Gracias por compartir eso, Misan. Creo que es admirable y es cierto, ¿no? O sea, al final, creo que hasta cierto punto tranquiliza, ¿no? O sea, el saber que no está todo bajo nuestro control, porque las personas, o sea, se puede llevar a los extremos, ¿no? O sea, nos gusta para quienes nos dedicamos a esto, el entrenamiento de peso. O sea, solemos tener personalidades así, ¿no? Que nos gusta tener el control de las cosas. Sin embargo, el pensar que tienes el control de absolutamente todo y no darte cuenta que no es así, puede hacer que en algunas personas que sientan culpa, por ejemplo, que se echen la culpa de las cosas que les están sucediendo, cuando no todo está en realidad en nuestras manos, ¿no? Entonces creo que el haber compartido esto pues va a servir para muchas personas y bueno, yo te agradezco también que lo hayas compartido conmigo. Gracias, Milau. Puedo llorar aquí de podcast. Ah, no, no es cierto. No, gracias. Espero que todos los que nos escuchen también encuentren estos pilares en el episodio. Y pues bueno, Milau, yo creo que, no sé qué te parezca si lo dejamos hasta aquí. Yo creo que fue buena información también.
En resumen, pues incorporar, como ya habíamos dicho, la caminata como parte de la rutina diaria, como algo que podemos hacer con una intención también, siendo muy objetivos, realistas en qué sí podemos hacer, cuáles son nuestros recursos, por ejemplo, actuales, cuáles son también nuestra disponibilidad, ¿no? Y tratar de priorizar esos movimientos para nuestra salud física, para nuestra salud mental también, darnos cuenta de la importancia del entorno, el estilo de vida, que sea sostenible, ¿no? Más allá de todo. Y bueno, priorizar también los alimentos que nos pueden llegar a beneficiar, a nutrir para tener una vida más longeva y sobre todo, pues no dejar el entrenamiento con pesas, porque ya se sabe que eso es un factor bastante importante para, pues, conservar nuestra salud física y mental. Perfecto. Voy a dejar aquí en el chat el paper Sí, por favor, a la, gracias. a la descripción. Y bueno, pues entonces nos veríamos la próxima semana para otro episodio. Y esto fue Science y Fierros. Nos vemos para la próxima semana. Bye bye.